Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 50 del curso de álgebra intermedia. En la lección anterior terminamos estableciendo un problema verbal de movimiento que nos hablaba de un ciclista y un motociclista. El ciclista salía de un pueblo con una rapidez de 8 km por hora, mientras que el motociclista salía de la misma ciudad 3 horas más tarde a una rapidez de 40 km por hora. Bueno, pues miro aquí, la rapidez del ciclista es 8 km por hora, el motociclista es 40 km por hora. El motociclista en algún momento va a alcanzar al ciclista y va a estar viajando durante X tiempo hasta el momento en que alcanza al ciclista. Y como sale 3 horas más tarde que la hora en que sale el ciclista, pues el ciclista está viajando el tiempo que tarda el motociclista en alcanzarlo más 3 horas adicionales que tiene de ventaja porque él salió 3 horas antes que el motociclista. Y la rapidez por el tiempo, esta es la distancia que recorre el ciclista y esta será la distancia que recorre el motociclista, ¿verdad? Bueno, pues fíjese que la situación descrita o ilustrada aquí para visualizar la situación nos indica que en el momento en que se alcanza, el motociclista hace el alcance al ciclista, la distancia va a ser la misma, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación que nos representa la situación de este problema es que esta distancia que recorre el ciclista tiene que ser igual a esta distancia que recorre el motociclista. ¿Qué procedemos a resolver entonces, ¿verdad? Bueno, lo primero que notamos es que en el lado izquierdo hay que simplificar esa expresión, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. 8 por x más 8 por 3, que es 24, será igual a 40x. Y notamos que esta es una ecuación lineal, porque la variable, la incógnita x llega a estar elevada nada más que la potencia 1, así que transponemos todos los términos que contengan esa incógnita al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Al hacer eso, fíjense que tendremos que este 8x menos 40x será igual a 24 negativo. O sea, transponer este 24 al lado derecho lo ponemos negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que esto da menos 32x y es igual a negativo 24. Y para dejar la x sola, pues dividimos en ambos lados, ¿verdad? Aplicando la ley de división de las igualdades, en ambos lados lo dividimos en 3, 32, y aquí nos queda que nos da x, ¿verdad? Porque el negativo 32 cancela, y negativo 24 entre negativo 32 va a dar positivo. Y también lo podemos ver pensando en el cambio de signos en el numerador y en el denominador de la ley de signos de una fracción, ¿se acuerdan? Así que es lo mismo que pensar 24 sobre 32, y fíjense que tanto el 24 como el 32 tienen el 8 de factor común. En particular, cuando yo divida el 24 entre 8 da 3, y cuando divida el 32 entre 8 va a dar 4. Así que aquí da 3 cuartos. Y ese es el valor de la incógnita. En este problema, fíjense que nos están pidiendo a qué distancia de la ciudad es que el motociclista alcanza al ciclista, ¿ok? Sin embargo, en este caso, esta x no representa esa distancia. Esa x representa el tiempo que debe estar viajando el motociclista hasta que alcanza al ciclista, ¿ven? Así que este resultado, fíjense, este resultado significa que el motociclista, la x, el motociclista tarda o está viajando 3 cuartos de hora. ¿Y por qué sabemos que es de hora? Porque fíjense que el problema nos habla de que un ciclista sale de cierta ciudad en cierto momento y 3 horas más tarde sale el motociclista, ¿verdad? Así que este tiempo está siendo medido en horas, ¿ok? En cuartos de hora en alcanzar al ciclista. Bueno, pero para determinar la distancia, que es de hecho lo que nos pide el problema, qué distancia de la ciudad o del pueblo donde salieron los dos es que el motociclista alcanza al ciclista en este momento, ¿verdad? Usamos la formulita aquella que dijimos que en lo que se basan los problemas de movimiento de ciencia física, ¿verdad? Distancia igual a rapidez por tiempo. Para determinar la distancia desde la ciudad de donde salen, ¿verdad?
hasta el momento en que se alcanzan, en que ocurre más bien el alcance, ¿verdad? Porque uno de ellos es el que alcanza al otro. Alcance. Hacemos uso de la fórmula distancia, que lo que yo quiero saber es igual a rapidez por el tiempo. ¿Okay? Luego, para el motociclista, fíjese que esa distancia del motociclista es 40, que es la rapidez que él lleva, por el tiempo que él está viajando, que son 3/4 de hora. 40 por 3/4, ¿verdad? Y entonces fíjese que aquí, este 40 si yo pienso que está sobre 1, el 4 cancela con el 40 y quedan 10, y 10 por 3 es 30, sobre 1 por 1 es 3, es 1, y 30 entre 1 da 30, ¿sí? Y esos son kilómetros, ¿okay? Así es que ya tenemos la respuesta del problema, ¿verdad? Claro, tendremos que ver que satisface las condiciones. El motociclista alcanza el ciclista a 30 kilómetros de la ciudad de donde partieron. El motociclista alcanza al ciclista a 30 kilómetros de la ciudad desde donde parte. ¿Okay? Vamos a ver acá arriba. Desde donde parte. Muy bien. Así que esa será la respuesta. Sí, esta solución de esa ecuación, que nos da 3/4 de hora, satisface las condiciones del problema. Bueno, primeramente, para ver que se satisfacen, las condiciones del problema, lo que tenemos que ver es que el ciclista también ha viajado 30 kilómetros hasta que lo alcanza, ¿verdad? Hasta que lo alcanza el motociclista. Muy bien, pues a buscar la distancia que recorre el ciclista. Primeramente, el tiempo que está viajando el ciclista antes de que lo alcancen recuerde que 3 horas más que la que le toma al motociclista alcanzarlo. Como el motociclista le tomó 3/4 de hora en alcanzarlo, pues será 3, porque será 3 horas antes más 3/4. Y si yo sumo esto, eso, fíjense que este 3 está sobre 1, ¿verdad? Por la división entre 1 más 3/4, y claramente el denominador común que necesitamos entre 1 y 4 es 4, ¿verdad? Así que ambas fracciones las colocamos sobre 4. La segunda ya la tiene, así que se queda igual, pero la primera, 4 entre 1 es 4 por 3, 12. O sea que el 1 había que multiplicarlo por 4 para convertirlo en 4. Y el 3, por lo tanto, hay que multiplicarlo también por 4 y se convertirá en 12. Esto da 15 cuartos de hora. El 15 cuartos de hora es el tiempo que está viajando el ciclista antes de que el motociclista le dé alcance, ¿verdad? Luego, la distancia que recorre en ese tiempo
que es el tiempo que va a tardar el motociclista en llegar donde él, ¿verdad? 3 horas que él lleva viajando antes, más 3/4 que el motociclista está viajando en su motora. Está dada por igualmente, ¿verdad? La distancia es la rapidez, que recuerde que la rapidez del ciclista era 8 km/h, por el tiempo que hemos encontrado, que son 15/4 de hora, ¿ok? Y fíjense que aquí el 4 cancela con el 8, pensando que el 8 claro, está sobre 1, y dará 1 por, y 8 entre 4 da 2, ¿verdad? 4 entre 4 da 1 y 8 entre 4 da 2, y esto dará 2 por 15, 30, entre 1 por 1, 1, que es 30 kilómetros. La misma distancia que recorre el motociclista. Así que ahí verificamos que efectivamente se cumplen las condiciones del problema con esta contestación, así que esta definitivamente era la respuesta de nuestro problema, ¿okay? El motociclista alcanza al ciclista a una distancia de 30 kilómetros del pueblo de donde salieron los dos, ¿okay? Bueno, vamos a ver un ejemplo adicional todavía de este tipo de problemas. Recuerden, perdónenme, copiarlo todo. Si no lo ha copiado, denle pausa al video y copien, ¿ok? Vamos a ver este otro ejemplo. Y como este ejemplo es nuevo, de esta lección que es nueva, vamos a llamarles ejemplos adicionales, ¿ok? Y este sería, bueno, el primer ejemplo adicional de hoy, ¿verdad? El primer ejemplo adicional de hoy. Y dice lo siguiente. Dice que un muchacho corrió al campo a una razón de 8 kilómetros por hora, ¿no? Entonces es promedio. Y dice que regresó en una motocicleta que viajaba a 40 kilómetros por hora. Si, desde el momento en que salió corriendo y que lo regresaron en la motora, tardó 3 horas, ¿qué distancia fue que él corrió hasta que la motora lo recogió y lo devolvió al pueblo? ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues fíjense que también es un problema, ¿verdad?, de movimiento. Nos piden la distancia que recorrió. La distancia que recorrió. Bueno, pues fíjense, vamos a ver cómo determinamos esa distancia. Primeramente, vamos a ver con respecto al tiempo. Fíjense que vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a buscar el tiempo que está aquí relacionado, y una vez conozcamos el tiempo sabremos cómo buscar la distancia, ¿no? Porque si yo conozco el tiempo que él caminó a esta rapidez, podré buscar cuánto es la distancia usando esa formulita de multiplicar la rapidez que él lleva por el tiempo que él caminó, ¿okay? Así que vean que si determinamos
el tiempo que él corrió más bien, podremos determinar la distancia que recorrió. Usando aquella misma fórmula, usando la fórmula distancia que damos en ciencia física, ¿verdad? Es rapidez por tiempo. Bueno. O sea que fíjense que nuestra incógnita, a pesar de que lo que yo intereso es buscar la distancia que recorrió, va a ser el tiempo que él estuvo caminando, ¿ves? Por eso, nuestra incógnita en este ejemplo, al igual que en el anterior, nos representa lo que buscamos, ¿verdad? Recuerde que es la distancia, ¿okay? Bueno, pues mire, vamos a ver que aquí sea el tiempo que el muchacho corrió. ¿Okay? Pues ¿cuánto será el tiempo que estuvo en motora? Pues si el tiempo que tardó él en salir y regresar fueron 3 horas, pues el tiempo que corrió en motora será 3 horas menos el tiempo que él caminó. El resto lo estuvo regresando en motora, ¿verdad? Así es que 3 menos X es el tiempo que el muchacho estuvo sobre la motora, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a organizar los datos en una tabla, ¿verdad? Y después a ver un dibujo de la situación. Objeto. Fíjense que son 2. Muchacho corriendo y muchacho, el mismo muchacho en motora. ¿Verdad que sí? Recuerde que ponemos aquí la rapidez. Si la multiplico por el tiempo, obtendremos la distancia. La rapidez nos dice el problema, ¿verdad? Nos da el problema, la rapidez de los dos, 8 kilómetros por hora, el muchacho caminando, y 40 kilómetros por hora, el muchacho regresando en la motora, ¿verdad? El tiempo, pues mire, el tiempo que el muchacho corriendo es X. Y el tiempo que el muchacho tuvo en la motora es 3 menos X. Por lo tanto, la distancia, al multiplicar rapidez por tiempo, la distancia que caminó este muchacho corriendo más bien, son 8X, y la distancia que el muchacho recorrió en la motora es 40 por 3 menos X, ¿verdad? Pero fíjense la situación. Él parte de un pueblo, está caminando esta distancia que estaba por 8X, y esa misma distancia es en la que los regresan en motora, ¿verdad? O sea que a pesar de que aquí las distancias se ven representadas con expresiones algebraicas diferentes, son iguales, ¿okay? Luego, vea que la distancia corrida es igual a la distancia recorrida en motora. O sea, nuestra ecuación será
esta distancia, 8x igual a esta distancia 40 menos 3x. ¿Sí? 8x es igual a... por 3 menos 20, que resolveremos y hallaremos la respuesta y analizaremos si se cumplen las condiciones del problema en la segunda parte de esta lección, que vamos a verla ya mismo. Nos vemos entonces.